Hoy estamos aquí con mucho entusiasmo. René García, su servidor, con mi invitado de lujo que está aquí, generación joven. Decimos que los jóvenes están desenfocados. Mentira. Hay jóvenes muy enfocados aquí. Randy Gutiérrez. Gracias. Joven emprendedor, ¿eh? Gracias. Aquí estamos ya por Facebook también. Estamos en ambas señales. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Y vinimos a cada uno a aprender mutuamente, a aprender uno del otro. Yo sé que me voy a ir más enriquecido de lo que he venido hoy con la compañía suya. Salud, todos nos vamos a enriquecer. Saludos, ahí veo a Ludalisa, veo la gente querida, se están todos uniendo a ese live donde vamos a crecer juntos. Estamos compartiendo hoy con mucha alegría. Sí. Creciendo con propósito. Vamos a crecer porque la naturaleza, Randy, de nosotros es crecer. Sí, claro. Esa es nuestra naturaleza. Pero no, el crecimiento personal no necesariamente funciona así. No funciona así. En el crecimiento personal no funciona así. Pues la idea es que estas personas inquietas, todas estas personas que están en sintonía con nosotros, sí, queremos sus comentarios, sus likes, sus opiniones, sus preguntas, sus observaciones entusiastas y compartan esta transmisión. Todos queremos que salgamos motivados a crecer, sí, claro, y a seguir creciendo. Claro, y nosotros podemos aprender de ellos también con sus preguntas y sus comentarios. Aprender a crecer, porque la naturaleza es crecer. Tenemos ambientado ahí en el fondo dos cuadritos que nos pueden ver, se pueden ver cómo se crece, la naturaleza es crecer. Vemos el triángulo pequeño ahí, el sol es como el ciclo de la vida, Nosotros estamos desde abajo, pero la vida, la tierra, el mar, el agua, vemos el sol pequeño, sí, y luego ya vemos creciendo, ya como nos vamos acercando hacia el sol, la vida. Eso es lo que queremos compartir, cómo crecemos personalmente. Pues cuéntame un poquito, vamos a ir ahí a algún método, algunos pasos importantes o qué debemos de tomar en cuenta para crecer. Primero, crecer es ver esa acción de desarrollo, de dar frutos, de desarrollarse, y un propósito. ¿Qué es un propósito, Randy? Bueno, realmente el propósito para mí ha sido encontrar el porqué de la vida, o sea, encontrar el porqué yo voy a hacer cada cosa en la que yo me quiero especializar, en la cosa en la que yo me quiero trabajar, encontrar esa razón, ese propósito, la redundancia, para poder ser intencional con eso. Me gusta esa palabrita. ¿Qué palabrita? O sea, cuando tenemos un porqué, tú me quieres decir, cuando tenemos un porqué, entonces podemos tener intención. Claro que sí. Tener intención es como lo opuesto a la reacción. Así es. Pero en mi caso, tener ese propósito claro ha sido lo que me ha ayudado a crecer, que de hecho esa es la primera cosa de la que vamos a hablar hoy, de tener ese propósito claro. Número uno, ¿verdad? Entonces podemos ponerle, número uno, para crecer, creciendo con propósito, hay que comenzar por el propósito, tener un propósito claro. Como esta sintonía tan agradable, sí, fue intencional. Sí, claro. Eso es más o menos tener un propósito. Sí, todo lo que te va a llevar a crecer en la mayoría de veces es intencional. De hecho, para tú ayudar a otros, también tienes que ser intencional. Yo tengo la intención de, y a veces, ¿cómo tú aprendiste a descubrir? Dame una anécdota, una experiencia. Tú eres un hombre joven y te estás enfocado en crecer, en desarrollarte. ¿Hubo un momento en que tú crecías o no crecías y sentías que no había una intención y luego ya cambiaste? ¿Hubo algún cambio? Sí, lo que pasa es que nosotros como seres humanos siempre estamos dispuestos, queremos que nuestras circunstancias cambien, pero realmente no estamos dispuestos a hacer lo que es necesario para que esas circunstancias sean diferentes, para que esas circunstancias cambien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos mantenemos estancados. Entonces, cuando nos mantenemos estancados, ahí es donde vienen las frustraciones, donde vienen los miedos, las quejas, y todo, o lo que no me dieron, lo que me dieron, la actitud de víctima y todo eso. Entonces, cuando yo hago conciencia de eso, identifico
todo lo que está pasando conmigo. Entonces digo, no, y ya gracias a mis mentores en esta etapa, vamos a hacer un breve descubrimiento de todo lo que está pasando y inmediatamente entonces tomamos acción. Encontramos ese porqué, ese propósito. En mi caso me apasiona crecer, es algo que me llena, me satisface, aprender cosas nuevas, tener nuevas habilidades, aumentar esas habilidades. Y el crecimiento te lleva a crecer más, porque mientras más creces, pues yo diría que el sol te da más. Sí, hay algo importante ahí, es que tú puedes crecer, tú puedes cambiar sin crecer, pero tú no puedes crecer sin cambiar. Qué bonito, qué buena frase. Me encanta esa. Tuiteenla, tírenla por las redes, fuera por ahí, grábalo y medítalo en la noche. Tú puedes cambiar sin crecer, claro, porque a veces envejecemos, sí, seguimos pensando igual. Sí, y algo también que no creemos que todo va a pasar de manera automática. Y ya de luego vamos a ir trabajando. Y todo crecimiento lleva un cambio. Entonces, ese propósito claro, Randy, se puede ser desde metas a mediano plazo o desde cosas grandes, pero podemos comenzar con un cambio. Por ejemplo, si yo no arreglo mi cama por la mañana, sí, ya yo puedo crecer diciendo mi cama va a estar arreglada. Claro. Y ponerme el propósito de que a partir de mañana, ¿qué tengo que hacer? Me levanto más temprano y arreglo la cama. Claro, ese puede ser un área de crecimiento. Claro que sí, es que el crecimiento se encuentra en las cosas más pequeñas, en lo que menos tú te imaginas. Esas son las cosas que te dan la energía para hacerlo grande después. O sea, nosotros los seres humanos ni siquiera nos imaginamos la importancia que tiene arreglar la cama. Arreglar la cama te da un sentido de logro, de satisfacción cuando tú vuelves en la noche a la cama, que tú dices, wow, es como, de hecho, hay un conferencista que él dice que hacer eso es como tú encontrarte con el éxito nuevamente en la noche, porque tú hiciste algo que tú sabías que debías hacer. Se da esa satisfacción. Y cuando tú llegas en la noche a la cama, tú dices, wow, la cama está bien. No cuando tú vas y encuentras esa sábana todo regada y la almohada en el suelo. Y te da, además de eso que tú dices tan importante, lo que se llama cuando tú logras algo pequeño. Por eso quien quiera crecer, ponte metas pequeñitas que te van entusiasmando a los demás, a pequeños cambios, pero también hay algo que se llama el orgullo de lo bien hecho. Sí. Eso, nadie se deprime porque lo hizo bien, porque cumplió su deber, y tender la cama y desatenderla en la noche para dormir te da como un sentido de cierre y de que se abre, te abre al descanso. Entonces, primera sugerencia sería, el primer paso es tener un propósito claro. ¿Qué tú quieres? Así que, ¿qué ustedes quieren? ¿Por qué? Un por qué yo debo y también ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Qué yo quiero hacer? Entonces, tener un propósito claro. Y eso es lo más importante para toda la vida, tú saber el porqué de todo. O sea, tú saber por qué tú quieres eso, por qué tú haces, porque si hay muchas cosas en las que hoy en día yo me encuentro estancado, y lo digo a toda confianza, porque todos tenemos... Vamos aprendiendo. O sea que hay áreas, es bueno saber que tú, Randy, no has crecido todavía. O estás en proceso de crecimiento. Claro que y yo que también como el emprendedor, joven inquieto, y yo psicoterapeuta, psicólogo clínico, hay muchas áreas, inclusive logros que logramos con los pacientes que yo me estoy trabajando, porque somos seres humanos. A veces podemos hasta ayudar a alguien hacer algo y nosotros lo estamos trabajando. Una de las mayores virtudes del ser humano es mantenerse toda la vida teniendo una actitud inocente, o sea, una actitud de aprendiz. De aprendiz, eso te mantiene siempre dinámico. Entonces, tener un propósito claro, un propósito claro. Yo vi, antes de que sigamos con los puntos, de cómo un propósito y cómo hubo algún cambio que tú comentabas en tus redes, para que te vea que te tengo chequeado, que tú te publicabas leyendo libros, y tú decías como que era un logro porque antes no era así, que te costaba leer. Pero, o sea que hay esperanza para el que dice que yo no soy de mucho leer. Pero tú no te imaginas, René, o sea, lo estamos hablando aquí, tú no te imaginas lo mucho que a mí me ha costado el
tema de crear ese hábito, de establecerlo, el hábito de la lectura. Pero como yo decía en el post, entender y hacer conciencia de lo importante que es para mí leer me ha ayudado a tomar las decisiones correctas, a agendarlo, a decirle que no a cosas que no son necesarias para sacar mi tiempo. O sea, te ayuda, y no, él no lo dice y no lo da, pero miren, aquí se ve ese libro que se ve así de lado, él anda artillado, con un buen libro aquí, sí, aprendiendo de lo que ya aprendieron antes que nosotros. Entonces, hablando de aprender, luego de que yo tengo el propósito claro, ¿qué me puede ayudar a mí a avanzar? Bueno, ¿cuál sería el segundo paso? En mi caso, lo que me ha ayudado, y es lo que vamos a hablar aquí esta noche, lo que a mí me ha funcionado, esto no es verdad absoluta, puede ser que tú tengas una mejor opción, sería bueno que nos las compartas. Vamos a ir respondiendo. Aquí sube el libro, ¿cuál es? Aquí está el libro es Las 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. Las 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. John Maxwell, las 15 leyes indispensables del crecimiento. Así es. Qué bueno, sigan preguntando, activándose. Entonces, luego de que sí, tú tienes el propósito claro, decías que hay que desaprender. Exactamente. En mi caso, lo que me ha ayudado es desaprender. Eso es raro, Randy, porque siempre nosotros nos enseñan a la escuela que hay que aprender. Exacto. ¿Y qué es lo que yo tengo que desaprender? Y es mucho más difícil para las personas más adultas, que ya tienen un recorrido mucho más grande, más amplio. Pero en mi caso me ha ayudado a hacer conciencia y aprender a soltar cosas, aprender a abrirle espacio a cosas nuevas, a esas creencias con las que yo vengo de pequeño, que no fui yo quien las elegí, hacer conciencia de que hoy en día no me son necesarias, que no las necesito. O sea, desaprender lo que es como un obstáculo. Desaprender esas cosas lo que me limita, que no me agregan valor, para entonces introducir en mí, en mi mente, en mi cerebro, introducir cosas que sí sean importantes y que me agreguen valor. ¿Cómo cuáles? A nosotros no nos enseñan en la escuela, y no tengo nada en contra de lo que es la escuela tradicional, pero no nos enseñan a sonreír, por ejemplo. Tan bueno que la sonrisa, hacer el chiste, decían, pónganse serio. Exacto, entonces creemos que cuando nos reservamos una sonrisa, estamos siendo más rígidos, nos vemos más fuertes. Sí, porque nos habían enseñado que la gente seria sí, no se ríe mucho. Y la alegría no hay una cosa que conecte más que el entusiasmo. Así es, eso me ha ayudado. Contagioso. Sí, eso me ha ayudado a mí a tener mejores relaciones, me ha ayudado con mis amigos, la pareja, me ha ayudado a cerrar negocios, me ha evitado tener conversaciones con fricción. Hay personas que yo veo la actitud cuando voy a hablar con ellos y simplemente le digo, hola, ¿cómo tú estás? Ok, entonces, ¿cómo tú estás? Mira, hay que saludarse. Eso conecta. Inmediatamente crea un bloque de esa persona, que lo que yo menos recibo de esa persona es otra sonrisa. Qué bueno, aquí tenemos gente activa, me gustan activos, aprendan a no quedarse callados. Nos dicen, desaprender es más difícil que aprender. Romanos 12:1-2, hasta cosita, habla de no dejarnos llevar por la forma de pensar que aprendimos, de cambiar el chip. Y eso sí es difícil. Sí, es una buena imagen porque en el celular cambiamos de chip. Cuando hacemos un upgrade, un celular de más potencia. Y yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay hábitos que uno tiene, sencillito, que yo desaprendí. Por ejemplo, yo tenía en mi mente de que si yo no cenaba pesado de noche, yo no podía dormir, tenía pesadillas. Y me tenía gorda esa creencia. No, es que yo no puedo dormir. Sí. Yo no quiero dormir, y le decía a cualquier nutricionista o alguien, porque en la cena yo no te como, y claro, como yo pensaba se actuaba. Y hoy en día ya lo he logrado, no es que no me guste, pero puedo comer más ligero y más sano, y eso me da más salud. De hecho, vamos a una librita de menos. Entonces hay que ir desaprendiendo cosas. O sea, tenemos que tener un propósito claro, Randy, desaprender lo que no nos sirve. Sí, desecharlo y agregar cosas nuevas, cosas que no agreguen y aprender cosas buenas. O sea, el creer que siempre hay que estar serio,
puede ser una creencia irracional y divertirse no tiene que, tú te puedes ser una persona responsable Claro. y de ser entusiasta. Por ejemplo, nosotros los jóvenes tenemos mucha creencia de que entendemos que si nos estamos compartiendo en un sitio, la gente entiende que ya eso es un joven que está perdido. Y no necesariamente es así. Y como psicólogo puedo decir que hay muchos temas de depresión y de ansiedad que son por aprendizajes en el seno familiar. Hay creencias que son poco funcionales o distorsionadas, Sí. o falsas creencias, como lo queramos llamar, que se aprenden en la familia. Una creencia es, si yo amo, yo me gasto por quien yo amo. Sí, así. Entonces, gastarse. Entonces tú piensas que tú tienes que maltratarte para dar. ¿Y quién ha dicho? Claro que el amor se dona, Sí. pero tú te puedes dar y tú puedes recibir también. Así es. O hay personas que dicen, yo siempre tengo que servir, y un día te dicen, tú me dices, te quiero dar una bola. No, yo te llevo. Siempre tiene que ser el que da. Hay que aprender a recibir también. Claro que sí. Eso me lo enseñó uno de mis mentores. De hecho, mi mentor en finanzas, que debe estar por ahí, José Neto Valerio, que le mando un fuerte abrazo. Síganlo por ahí en las redes sociales. José Neto Valerio, que me enseñó ese principio, que es realmente un principio. Aprender a recibir es bien fácil, porque puede ser hasta como un elogio, que el ser humano se cierra. Tú le dices, qué bonito te sentiste, René, y fácilmente tu respuesta es, sí, pero no me gusta porque... No, a veces uno dice, si ese tú color supieras que me costó 100 pesos nada más, Sí, o me entonces, lo regalaron un rebote. Sí, Eso que tú dices es genial, Randy. Sí. Cuando te digan un piropo y tú no le des mucho a hablar, di gracias. Sí, Gracias. recíbelo. O qué bueno de ese querer. Sí, exactamente. Entonces tenemos que tener un propósito claro, Así es. desaprender lo que no me aporta. ¿Y cuál sería el otro paso que tú nos recomendarías para seguir creciendo con propósito? Bueno, vi algo ahí por ahí de ungidos en el espíritu que dice de cambiar el chip. Eso es así, cambiar el chip, cambiarlo hasta de compañía si es necesario y entrarte el nuevo. Buen aporte. Bueno, en mi caso, otra cosa que me ayudó muchísimo y que me sigue ayudando, y de hecho es una de las más importantes para mí, es ser intencional. Ser intencional. Vamos a ver cómo se come. ¿Cómo es una persona intencional? Bueno, sencillamente de que primero entender de que el crecimiento no va a ocurrir por sí solo. De hecho, eso lo dice John Maxwell en este libro. Hay una de las leyes, la primera se llama la ley de la intencionalidad, donde él dice que el crecimiento no ocurre por sí solo. Y habla de que tú, como ser humano, hay un crecimiento que surge de manera natural, que era lo que hablábamos al principio, nosotros crecemos de manera automática, como crecen nuestros órganos, físicamente como crecemos todo lo demás, pero para el crecimiento personal, el desarrollo personal, tiene que ser intencional, o sea, de que las cosas se hagan aun cuando tú no quieres hacerlo. O sí, como tú dices muy bien, hay crecimientos que fluyen naturales, pero no toda la persona adulta es madura. Así es. Y no todo hay adultos biológicos, Así es. que tú le ves los rasgos, una persona ya adulta, pero tienen los mismos miedos de niños, Así es. los temores de niños, las inseguridades de un niño. Entonces, para crecer en inseguridad, la intención me suena al ejercicio de la voluntad. Así para es. lograr un propósito. Sí, tener esa fuerza de voluntad es muy importante, es de hecho vital. En el caso de la intencionalidad, cuando tú no eres intencional, se te hace muy difícil el camino del crecimiento, porque hay muchas decisiones que te van a tocar tomar, y más al principio, porque ya cuando la máquina arranca es mucho más fácil, pero al principio es bien difícil. Y si tú no eres intencional con tu crecimiento, eso te puede costar dinero, te puede costar tiempo, que es lo más valioso, como decíamos al principio que tenemos. Y eso, o sea que tú pierdes y tú te diluyes. Porque cuando no hay intención, como que tus esfuerzos, cuando tú tienes un propósito claro y vas desaprendiendo y tienes una intención, entonces tú aprovechas la oportunidad. Así es. Si yo voy para Santiago y estoy parado en el kilómetro 9, pero yo sé que voy para Santiago y estoy a pie y pasa una guagua o un amigo, un vehículo que va para allá y yo tengo la intención, yo lo aprovecho. Así es. Pero si yo no sé para dónde voy, Nunca va a llegar. pues no aprovecho O ya nada. llego.
o ya llegó a la nada. Exactamente. Entonces, tener intención Quien no es sabe, hay importante. una frase por ahí muy famosa que dice que quien no sabe para dónde va, ya llegó. Quien no sabe para dónde vaya llegó. Si quieren, coméntenos alguna intención que se pusieron y lo lograron, o preguntas o comentarios. ¿Te viene a la mente algún logro que hayas tenido por una intención que te pusiste en la vida? El mismo tema de la lectura. O sea, ser intencional es lo que me ha... y mantener esa constancia. Ser intencional con mi crecimiento y estar comprometido con mi crecimiento personal fue lo que me ayudó a establecer el hábito de lectura. ¿Entiendes? Ser intencional con eso, de hacer las cosas aunque yo no quiera hacerlas. Si yo dije que yo voy a leer, yo voy a leer. Y no simplemente porque llegué a casa y ya que la niña que me creció. O sea que siempre hay que sacar obstáculos. Siempre hay tiempo. Como esta mañana que yo me levanté muy cansado de un fin de semana y yo tenía el bultito ahí, pero eso te ayuda a la intención, lo objetos. Sí. Ya mi esposa me ha puesto el bultito con la ropa del gimnasio. Sí. Y cuando suena eso tempranito, ¿verdad? Pero esa intención, como que hay un delay, un momentico que decide o me quedo o me levanto. Y eso es lo que... Y ahí la intención fue que me levantó, porque a veces hay el obstáculos. propósito también. El propósito, me imagino que te ayudó muchísimo. O sea, ¿por qué, Tener un propósito en mente. ¿por qué tú estás siguiendo al gimnasio a esa hora? Claro, porque esa hora me he dado cuenta que me aprovecha mejor. Me gusta comenzar el día ejercitándome. Ajá. y yo tengo un propósito que es tener mi peso saludable, Exacto. mi peso ideal, Quiere decir que tener más energía, En general viene siendo por un bienestar. por un bienestar particular. Entonces ese es tu propósito. Y yo tuve que desaprender lo de la cena pesada en la noche. Exactamente. Y lo de que yo no era un agente de Y gimnasio. ahora estás siendo intencional. Exacto. Levantándote a... Yo decía que yo no era de gimnasio. Así es. Y entonces hay que desaprender y ser intencional, ponerse la intención de lograr cosas. Sí. Y una cosa importante quiero decir, a veces a nivel psicológico hay personas que tienen lo que se llama inteligencia interpersonal e intrapersonal, intra hacia adentro, que saben decir fácil lo que quieren. Así y hay es. personas que sí, a las personas que dicen es que yo no sé lo que quiero, ni tengo la intención de nada, esto es como un órgano que se ejercita. Así es. Pero lo que no saben es ponerle nombres. Y a veces hay personas que te ayudan, amigos, gente que te quiere, profesores, un vecino, Así es. un compañero de estudio que te dicen, mira, tú eres bueno en eso. Entonces yo le diría a la gente que aprenda a escuchar, porque a veces mis propósitos, otras personas me ayudan a descubrirlos. Así es. Muy Y te importante. motivan. Buenísimo, buenísimo. Eso está buenísimo. Hoy tenemos tres. Randy ha tirado tres ideas muy importantes. Tener un propósito claro, desaprender de lo que son obstáculos o ideas que me limitan y ser intencional, o sea, ejercitar mi voluntad detrás del propósito. Así Pero es. te prometió unas más, vamos a ver cuáles más pueden ser. Bueno, también en mi caso, y es una que es bien difícil, bien difícil, y que yo sé que muchos se van a sentir... Y muy importante, yo creo que sé que lo que tú vas a decir. Sí. Así que estén muy atentos. ¿Cuál es esa? Aprender a decir que no. Ay, esa sí es difícil. Aprender a decir no. Aprender a decir no ha sido algo bien difícil porque tú tienes que dejar muchas cosas atrás. Como joven, tú quieres... tú sientes que la vida hay un mundo que tú te lo quieres comer, que hay muchas cosas que tú entiendes que vamos a disfrutarlo ahora, que después vamos a estar viejos, muchas creencias limitantes que tenemos y entonces que son mentalidades O caseras. sea, tú te refieres que hay que decirle que no a muchas cosas que me distraen, pero también hay que decir, aquí tenemos a Ludalisa, saludos Ludalisa, que dice voluntad y disciplina para cuando la voluntad se quiebre. Pone voluntad en mayúsculas. Sí, a veces uno se quiebra, pero la disciplina sí ayuda bastante. Así es. Se alinea con la voluntad. Entonces hay que decirle que no a cosas, y que todavía a cosas es más fácil, pero Randy me he dado cuenta que decirle que no a personas, y más cuando tú lo quieres, a tu pana, a tu mejor amigo que te pidió algo que te saca o de tus valores, pero o de tu tiempo, o a la familia. A la familia, hermano. Y la familia muchas veces lo que está tratando de cuidarte, está tratando de protegerte en muchas ocasiones,
o tratando de que tú... O tiene miedos. De que tú te mantengas en el nido. Y eso mismo, tiene miedo y por eso te protege. Entonces, no entiende en el camino en el que tú quizás estés recorriendo, y por eso muchas veces pueden surgir situaciones. Pero aprender a decir que no es algo bien difícil. Es muy importante. Ya que he tenido que decirle que no a amigos, he tenido que decirle que no a... Y entonces tú has perdido amigos, yo supongo. Bueno, ¿se te han alejado algunos? Bueno, o no eran tan amigos, porque a nivel psicológico es discutible. No, la persona que no respeta tu voluntad y tu decisión, entonces hay que ver, quizás te puede querer, pero quizás no una amistad que está tan madura. Lo que pasa es que realmente en este tema del crecimiento personal hay un filtro, hermano. Tú en esta carrera tú vas filtrando, y para crecer tú necesitas hacer eso. Y tú decías algo importante. Antes dijimos propósito claro, desaprender, ser intencional, aprender a decir no, que sin eso se van cayendo todo lo que tú habías hecho anterior. Así es. Porque el sí, es una expresión de donación. El sí, es de regalo, de complacer, de darte al otro. Pero el no, más el no me gusta usar el pero, más el no, óiganlo bien, el no es la única palabra que te hace sentir libre. Así es. Cuando tú dices que no, el no te recuerda que tú puedes decidir. Entonces cuando tú no dices que no, tú pierdes tus límites, tú haces cosas que tú no querías y después guardas resentimiento. Y el no decir que no te cuesta hasta la vida. ¿Cuántos jóvenes le han dicho a los amigos, vamos a hacer esto, vamos a usar tales sustancias, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer algo que no van y han perdido la vida? Entonces tú decías que hay que desaprender, y hay una idea que te han enseñado, que si tú le dices que no a un amigo, tú eres mala fe. Tú eres mala fe, o creer que si yo te quiero tengo que complacerte siempre. Así es. Aprender a decir que no es más bien, lo primero es tú entender el valor que tú tienes y lo importante que es el tiempo. Cuando tú entiendes el valor del tiempo y tú haces conciencia de eso, de que si te invitaron a un cumpleaños, pero tú tienes un objetivo, una meta que tú quieres lograr, entonces ese cumpleaños fácilmente te va a atrasar 1 mes o 2 meses o 3 meses o 6 meses de trabajo por tú sacar 2 o 3 horas para ir a ese cumpleaños, y tú entiendes la importancia. Entonces, y tienes el propósito claro y estás trabajando de manera intencional en lo que quieres lograr, entonces decir que no es difícil. Y quien te quiere y te ama, si es tu amigo, ya sea tu familia, lo va a entender. Y también está en tus manos hacer que valga la pena el decir que no. Entonces son 4 pasos que nos ha compartido Randy Gutiérrez, joven emprendedor. Ya saben, síganos, no solamente compartan esto, @RandyR Gutiérrez y a mí @René Consulta. Son tener un propósito claro, Randy, desaprender, ser intencional y aprender a decir no. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero como dicen los jóvenes, no te la dinos otro paso más, porque la verdad que el tiempo se va rápido, Randy. Dinos otro paso que nos pueda ayudar. Sí, vamos a ir avanzando. El próximo paso que me ha ayudado a mí, y es algo que yo les recomiendo a todo el mundo, como en todos los demás, pero esto es bien vital, es tener mentores. Mentores, ¿qué es lo que es un mentor? Tener un mentor en cada área en la que tú decidas crecer. Un mentor es alguien que ya ha recorrido un camino. Un mentor es una persona que tiene la experiencia necesaria en lo que tú quieres y que puede guiarte, que él está en su camino, pero puede devolverse, enseñarte, decirte, no, mira, René, es por aquí la cosa, es por aquí como debería ser lo correcto, yo no quiero que tú cometas el mismo error que yo cometí, entonces camina por aquí. Ok, da un ching a la derecha, a la izquierda, pum, quita. O sea que un mentor, Randy, es como una persona que ha tenido experiencia ya en un área y un principio, una regla, una norma, tiene una sabiduría por aprendizaje, porque ya ha pasado por ahí. Sí, así es. Ok, entonces los mentores pues son una persona que ya tuvo un logro y ahí se quedó. Puede ser un mentor
Bueno, puede una persona que haya tenido éxito en un área específico, por ejemplo, tú podrías, como ciclista, tú podrías ir donde un campeón de ciclismo, donde Armstrong, por ejemplo, y él te puede guiar hasta un punto. ¿Tú entiendes? O sea que yo puedo tener tanto mentores como en área de crecimiento yo me embarque. Sí. No hay límites. No hay límite. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mentores a nivel de negocios, a nivel de emprendimiento, que es Stanley y Paola Kelly, que le mando saludos también por ahí. ¿Tú lo conoces? Saludos, caramba. ¿Lo conoces, Stanley? No, ese no lo conozco, ese se le aprecia mucho. Ese hombre está retado a que nos juntemos a dar una cantadita pronto, Bueno, con ya esa guitarra, compromiso público. Ay. Y de lo bueno eso está. Entonces, ellos han sido mis mentores en esa área. También tengo mi mentor, como mencionaba ahorita, a nivel de finanzas, que es José Ernesto Valerio. También tengo mentores a nivel de relaciones, como Enrique Vázquez. También tú puedes tener mentores. John Maxwell. Los autores son mentores. Claro que sí. Por ejemplo, para mí uno de mis mejores mentores es John Maxwell. Yo he aprendido, como tú no te imaginas, con los libros que yo he podido leer de John Maxwell, de Francia a nivel de finanzas. Esos autores son sabios y por eso los libros son nuestros amigos, que no tienen horario para levantarse. John Maxwell. Yo he aprendido mucho de Dale Carnegie, está Napoleón Hill, muchísima gente, y tenemos dominicanos ahí, Juan Carlos Rodríguez, tenemos ahora Enrique Canela, o sea que veo muchos jóvenes que yo me siento muy orgulloso de ver, definitivamente que hay muchos jóvenes, gente joven que quiere hacerlo bien. Así es, y eso hay que valorarlo, y de hecho, en mi caso, la lectura, y hago mucho énfasis en esto porque es lo que más me ha ayudado a crecer. También, algo que me ha ayudado muchísimo a crecer es mantenerme en áreas, que eso va dentro también de lo que es de aprender a decir que no a ambientes negativos, para entonces agregarte a ambientes positivos. Cambio de ambiente, sí, porque el crecer no es fácil, porque la inercia esa ha sido te otra cosa que me ha ayudado muchísimo, que es mantenerme en un ambiente constantemente de crecimiento, relacionándome con personas que estén mucho más alto que yo, porque si estoy relacionándome con personas que estén por debajo, y no es discriminar, sino que si me estoy relacionando con personas más bajas que yo, no voy a crecer. O no te entienden, o no te drenan el entusiasmo, no voy a crecer, no te entienden. No voy a crecer, y por ende no voy a ayudarlos a ellos a crecer tampoco, porque como ya llegué a mi tope, ¿me entiendes? No voy a pasar de ahí, entonces no tengo nada nuevo que agregarle a ellos. Entonces necesito relacionarme con personas que estén por encima de mí para yo seguir creciendo. Y eso es algo también que nos ayuda a crecer. Excelente. Entonces miren, cinco pasos que nos ha compartido Randy, caramba, que hay esperanza en la juventud. Un propósito claro. Primero, tener un propósito claro. Segundo, desaprender los obstáculos y creencias que me limitan. Tercero, ser intencional. Cuarto, aprender a decir que no. Y 5, tener un mentor o guías o personas que me ayuden dentro de eso. Pero hasta le decimos en dominicano ñapa o bonus features, dicen en la película, hasta algunas películas dan trailers adicionales, una ñapita. Uno no tiene una ñapita hoy, Randy, tan interesante. Definitivamente tendremos más live, definitivamente adelante, danos una ñapita después de esos 5 pasos. ¿Qué otra cosita tú pudiese compartir? Bueno, mira, algo que yo entiendo que le podría ayudar bastante, como me ha ayudado a mí, que leí hace un tiempo ya, ha sido hacerme preguntas, ser curioso más bien. La curiosidad se hace preguntas. Hacerme preguntas a mí y hacer preguntas, porque hacer buenas preguntas trae buenas respuestas. Bien, hacer buenas preguntas trae buenas respuestas. Y que eso es un tema de cultura también, que lo perdemos en el camino. ¿Por qué? Porque tú te fijas como en las aulas, los maestros, tú levantas la mano, tú tienes una pregunta, te dicen, sí, guárdala para el final de la clase.
¿Me entiendes? Y te mata la inspiración porque en te ese mata la momento es inspiración, como que hay un termina la clase, tema. no se te olvidó. Sonó el timbre y no hubo pregunta, No o hubo porque pregunta. no estaba en el programa. Entonces, eso es algo que a mí me ha ayudado y es algo que se trabaja constantemente, a diario se trabaja eso, de aprender a hacer preguntas y no solo hacer preguntas, sino hacer buenas preguntas, como ya dije anteriormente. Hacer preguntas, Hacer- buenas preguntas, y yo diría y hacerte también. Ahí va, hacerte buenas preguntas, preguntas como cuáles, el porqué de las cosas. Muchas veces, y no cualquier porqué, porque muchas veces decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Me entiendes? No, sino es, ¿por qué me está, qué yo debo, o por qué me pasa esto? ¿Qué yo debo de aprender de esta situación, de este momento? ¿Qué yo debo, qué provecho yo debo sacar? Hacerte preguntas, ¿Me sí. entiendes? Hacerte preguntas. Y tanto para salir de áreas negativas como también para producir cambios. Las cosas que nunca se han visto por gente que se hizo preguntas. Estamos transmitiendo por la magia de la tecnología. Así es. Porque alguien se preguntó esto que antes salía en películas de ciencia ficción. Sí, sí. Muchos años atrás. En el 2020. Mucha gente se preguntó, digo, según me cuentan. Sí, sí. No es por nada mío. Pero hubo gente que se preguntó, ¿y por qué no se puede hablar con cara a cara, con pantalla? Claro. ¿Y por qué no se puede transmitir? Sí. O el avión cuando no existía. ¿Y por qué no pueden un aparato volar? Así es. Bueno, pues lo único que no me ha gustado es que el tiempo va muy rápido. Esto se acabó como muy rápido. No se acabó, nos tiramos con hasta pronto. Pues unas palabritas finales, Randy. Bueno. Tanta gente, saludos. Gracias por todo lo que aportaron. Así es. Los que están conectados, Gracias, varios. gracias. Julio Félix, Marco Domínguez, Marcelino Salas. Sí. La verdad, ahí hay muchísima gente que Sí, algunos no hemos podido leer. aquí también, Nicole, aquí tenemos a Osías, Abel, Adonis, Paola, Alexander, mi hermano, un abrazo, Brianna, Mucha gente, Wilfrid Sí, sí. Rivera por aquí, Manuel, Giovanni, Aneuris, Edwin, María del Carmen, uy. Pero parece como que el dúo ha servido, ¿eh? Sí, Pues sí. gracias, Randy. Miren, yo apuesto a los jóvenes, no porque yo no lo sé, a los un poquito más jóvenes que yo. Ah. Pues Randy, vamos a seguir creciendo, Así es. creciendo Así es. contigo. Muchísimas gracias, René, por la invitación, gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí al lado suyo, aprendiendo también, dándome la oportunidad de dar un poquito de lo que nosotros hemos recibido, o sea, dar un poquito de eso que por Y un poquito que es mucho, ¿eh? dando un poquito de lo que por gracia hemos recibido. Y algo que a mí me apasiona también, que es el servir. Eso es algo que me ayuda mucho y me caracteriza. A crecer, ayuda a crecer. El servicio. Dice, hay un autor por ahí que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Oye, con eso, yo creo que esa frasecita Eso- es como de cierre, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo les recomiendo a todos, que vivan una vida de manera intencional. Yo tuve la oportunidad de ver a John Maxwell aquí cuando vino a Santo Domingo y precisamente de eso hablaba, de vivir una vida intencional, de sonreír, de saludar, de cosas que normalmente nosotros los seres humanos las pasamos por dadas, trabajarlas y ser intencional haciéndolas.